Leemos entonces en el verso 1, capítulo 5 de Mateo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El Señor Jesucristo tenía enseñanzas para sus seguidores en general, pero también tenía enseñanzas específicas para sus discípulos. Esto me hace pensar que las enseñanzas como esta de capítulo 5 de Mateo era una enseñanza superior, una enseñanza especial para aquellos que ya habían decidido seguirlo y servirlo. No todos pueden recibir, según el nivel espiritual que tienen, la enseñanza de toda la palabra de Dios, sino que hay algunas partes que no les encaja en el corazón todavía, que no alcanzan a vislumbrar, a ver, a entender que es posible llegar a ese nivel espiritual con la ayuda de Dios, naturalmente, y entendiendo cuál es el camino de ascenso espiritual que Dios nos manda. Entonces leemos aquí algunas cosas maravillosas en este mensaje que el Señor les da a sus discípulos y les dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De lo que les va a decir de lo que les va a enseñar es respecto de qué es lo que verdaderamente convierte a un discípulo de Dios, a un discípulo de Cristo, en bienaventurado. ¿Qué piensa usted que es lo bienaventurado para el hombre? Nada hay en la vida terrenal, en la vida material, que el hombre posea, que podamos decir qué bienaventurado es este hombre o qué bienaventurado es esta mujer. Nada hay. Si hay belleza o hermosura o fortaleza física, eso es de un momento. Eso es de un rato nada más, y ya pronto se va a marchitar como la flor de la hierba. Si tiene riquezas, pues la riqueza las da Dios y las da todo el tiempo que Él quiere y para los que Él quiere, pero esa no es realmente la bienaventuranza del hombre, porque si el hombre realmente considera algo terrenal o material como algo digno de ser llamado bienaventurado, ya está para perderlo, ya está para que a la riqueza le salgan alas y se vayan. Lo bienaventurado para el hombre entonces es lo que Dios dice que es bienaventurado, por lo cual dice que es bienaventurado. ¿Qué dice entonces de aquel que verdaderamente es bienaventurado? Leamos, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu. El pobre en espíritu, entonces, ese sí es bienaventurado. Pero ¿quién es el pobre en espíritu? El pobre en espíritu es aquel que siente su pobreza espiritual y que busca llenar esa pobreza espiritual con la riqueza espiritual de Dios, con la riqueza espiritual de Cristo. Entiende que no tiene nada de espiritual, entiende que está vacío espiritualmente hablando y busca la llenura, busca la riqueza espiritual de Dios. Ese es el bienaventurado, es el pobre bienaventurado, no el que no tiene dinero, no el que
se siente pequeñito, el que se siente débil, etcétera, etcétera, no, sino que aquel que entiende que es pobre espiritual y no quiere serlo. ¿Buscas tú esa llenura, esa riqueza espiritual? El Señor les habló a las iglesias del Asia de esta pobreza. Tú dices que eres rico, pero eres un pobre, eres un pobre, le dijo a esa iglesia. Aquel creía, o los de esa iglesia creía que por lo que tenían, por la riqueza que tenían, eran ricos, pero Dios les dice, eres pobre. Entonces, busquen de mí, les dijo, la riqueza espiritual. Que yo echen colirio en sus ojos para que vean lo que realmente los va a hacer bienaventurados. Continuemos en el verso 4. En el verso 4 dice, bienaventurados los que lloran. ¿Llora usted? ¿Llora usted? ¿Gime usted? ¿Le clama usted? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hacemos cada uno de nosotros? Puede ser que no hay ninguno que no llore. Pero ¿por qué se llora? Ya es otra cosa. Algunos lloran porque no tienen dinero. Algunos lloran por las cosas que les hacen. Algunos lloran porque se consideran víctimas. Ese no es el bienaventurado. Algunos lloran por cobardes, tampoco. Pero el que llora porque ve el pecado en medio del cual se encuentra, él mismo y tal vez los que lo rodean, entonces ese sí es bienaventurado. Como el caso de Lot, que se afligía cada día, dice. Seguramente que llorando y como hacían antes, vistiéndose de silicio y ceniza, porque miraba el pecado de los de Sodoma y Gomorra. Vemos nosotros el pecado de nuestra familia. ¿Y qué hacemos? ¿Volteamos la cara indiferentemente o lloramos por ellos? Vemos nosotros nuestro pecado también. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos en él endurecidos o le clamamos a Dios para que nos libre, para que nos liberte? ¿Es Dios sordo? Dios no es sordo, porque Él mismo dice que bienaventurado es el que llora, pero por esos propósitos dignos de Dios. Si tú ves tu pecado, si tú ves tu ruina, si yo me aborrezco de lo que soy y le clamo a Dios, Dios me va a sacar de ese hoyo de oscuridad. Dios va a quitar esas tinieblas de mi vida. Pero si yo me justifico, si yo me considero una víctima de todos los demás, si yo estoy satisfecho de lo que soy y digo, no, los que tienen la culpa, los que no me dejan vivir son los que me rodean, entonces no hay esperanza para mí, una esperanza de cambio. Porque Dios dice que los que lloran por esa razón van a recibir consolación. ¿Y quién recibe consolación? Aquel que recibe respuesta de Dios para lo que pide. Continúa Dios diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. No, ¿verdad? Nosotros lo que pensamos es que bienaventurado el fuerte, que cuando recibe la ofensa o el golpe, él da 2, que cuando le hicieron la ofensa, él da 3, que es astuto para contestar y dañar más del daño que recibió,
que aquel que lo quiere hacer una víctima, él se vuelve victimario de aquel insensato que intentó algo contra él. Eso es lo que pensamos nosotros. Ese sí es un hombre cabal, ese es un hombre que no se deja, es una mujer que cuidadito con ella, porque con ella sí nadie puede. No, eso no es lo que Dios dice aquí. Dios dice que los mansos son los bienaventurados. Aquellos que dejan pasar la ofensa, aquellos que no reclaman sus derechos, aquellos que saben que Dios está permitiendo aquello por alguna razón, pero que Dios les hará justicia. Ese es el manso, el que sabe que Dios dijo que la justicia era de Él y que no podía nadie tomar la justicia en sus manos por aquello que le hagan. Ese es el bienaventurado. ¿Qué le parece a usted? Ahora muchos piensan que los mansos son tontos, son inútiles, son cobardes, que los mansos son mensos. Eso es lo que pensamos, ¿verdad? Y aún eso es lo que sentimos cuando es contra nosotros mismos aquellas acciones equivocadas de otros. Mejor no me hubiera dejado, mejor le hubiera respondido, le hubiera dicho tal o cual cosa. Siempre queremos defendernos, siempre queremos salirnos con la nuestra. Y no vemos el derecho ajeno, solo vemos el derecho nuestro, y cuando lo hacemos y creemos que estamos en la propia justicia, caemos en injusticia. Continuemos con los bienaventurados verdaderos. El verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué tan justo te consideras tú en tu relación con otros? ¿Te consideras una perfección de justicia? Y por eso es que siempre le aplicas o le aplico yo juicio a otro, juicio de condenación, porque siempre tengo yo la justicia. Ya prácticamente estamos bajo el régimen de aquella ley, la ley del, no me recuerdo cómo le llamaban a esa ley, ley del jefe. Que el artículo primero de esa ley decía: el jefe siempre tiene la razón, punto. Artículo 2, en caso de que el jefe no tenga la razón, entra en acción o en vigencia el artículo primero. Es decir, el jefe siempre tiene la razón, aunque no la tenga. Y aquí diríamos: yo siempre tengo la razón, aunque no la tenga. Los otros tienen que entender que por mi posición, por lo que yo soy, por lo que yo valgo, lo que yo diga tiene que ser ley, aunque no tenga la razón. ¿Qué le parece a usted esa ley? Pero la justicia de Dios muchas veces, o la mayoría de veces, dependiendo de cuán espirituales estemos, siempre es diferente de nuestra propia justicia. Nosotros decimos: esta justicia es, esto es lo justo. Ya le preguntamos a Dios: ¿acaso? Ya nos respondió Dios si esa es la justicia. ¿Por qué pecamos de soberbios, creyendo que siempre tenemos la justicia? Ya le preguntamos a Dios.
Dios es el que debería de decir en cada caso, en cada problema, en cada diferencia que tengamos con el prójimo. Dios es el que debería de decir quién es el que tiene la razón. ¿Pero qué nos creemos nosotros? Pues, ¿sabe qué nos creemos? Jueces. Pero Dios dice que solo uno es el juez, y es Él. Y que todos nosotros somos hermanos. Y hermanos imperfectos. Y la ceguera espiritual, el enojo de nuestro corazón, la dureza de nuestro corazón, nos hace ver la mayoría de veces que nuestra injusticia es justicia delante de los hombres. Y ahí pecamos gravemente, porque al querer hacer nuestra propia justicia, pecamos contra Dios y pecamos contra el prójimo. ¿Con quién vamos a quedar bien entonces? ¿Y quién nos va a defender? Dios nunca va a defender al injusto. Si nosotros actuamos siendo jueces, Dios dice, ya estamos mal. ¿Por qué? Porque al que juzgamos no es nuestro siervo, sino que es siervo de Dios. ¿Y a qué amo le gustará que venga otro a juzgar a su propio siervo, si Él es el amo y Señor? Tengamos cuidado con esto de la justicia, porque de ahí vienen la mayoría de nuestros males en la relación con el prójimo. Estamos ciegos y nuestra justicia no se ha perfeccionado para llegar a ser la justicia misma de Dios. Como Dios dice que Él va a poner las leyes en nuestro corazón, pero parece que estamos vacíos de esa ley de Dios. Como Dios dice que Él pondrá la mente de Cristo en nuestra mente, pero eso solo puede ser a través de la palabra de Dios, que es justa siempre. Pero estamos vacíos de la palabra de Dios. Por tanto, cuando viene la diferencia con el prójimo, estamos vacíos de lo que necesitamos para hacer la justicia de Dios. Quiere decir, no tenemos activa la palabra de Dios en nuestro corazón como Dios ha prometido, ni tenemos la mente de Cristo. Y de ahí vemos que muchos cristianos hacen tales injusticias y aún se justifican. Tremendo. Tremendo es el corazón del hombre, porque siempre se engaña a sí mismo. Continuemos. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre verso 7. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Quién es el misericordioso? El misericordioso es el que tiene una balanza, siempre, una balanza en relación con su prójimo. Y cuando viene la ofensa del prójimo, la pone en una de las canastillas de la balanza. Y pesa bastante esa canastilla. La canastilla de la ofensa del prójimo pesa bastante y se va hasta abajo. Pero viene el misericordioso y en la otra canastilla pone de su amor, pone de su bondad, pone de su misericordia en ella, hasta que baje más que la ofensa.
y que la ofensa quede casi sin peso. Ese es el misericordioso, el que siempre hace que la balanza sea favorable al prójimo. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo algo maravilloso en otra enseñanza. ¿Qué dijo él? Cuando estaba hablando también de las relaciones y de las transacciones, aún económicas con el prójimo, pero que es aplicable también a lo espiritual, y más a lo espiritual que a lo material. Él dijo, medida buena, rebosante y remecida, darán en vuestro regazo. Quiere decir que cuando está esa canastilla que vamos a llenar de amor, de perdón, de misericordia con respecto del prójimo, tiene que ser llenada, rebosante. La canastilla llega aquí, pero hay que echarle para que haga volcancito. Luego se remece esa canastilla, se remece para que se asiente el grano. Y como se asentó al nivel de la canastilla, otra vez se rebosa para que suba otra vez. Y se remece, y ya cuando ya no baja, entonces se le hace así, para que se apelmace y se baje aún más. Esa clase de medida damos nosotros en nuestra relación con el prójimo. ¿O siempre está vacía esa canasta que nos toca que llenar a nosotros? Continuemos en el verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón. Aleluya. Amén. Nosotros decimos, bienaventurado es ese hombre que acaba de entrar a la iglesia, bienaventurado esa mujer, qué elegancia, qué trajes, qué joyas, qué pulcritud, ¿verdad? Qué zapatillas de charol, qué peinado más rimbombante. Y hasta le queremos aplaudir, ¿verdad? Como le aplauden a los gobernantes que entran sus propios partidarios, los que están cosechando a la par de él. No, ese no es el bienaventurado. El bienaventurado es el que cuando lo vemos entrar, decimos, es el limpio de corazón. Ese no tiene malicia en su corazón, que desde que entra, dicen, comienza a ver a los presentes, a ver qué cara ve, para ver cómo distingue aquellos semblantes y llegar a la conclusión de que estaban hablando mal de él. El que es malicioso respecto de su relación con otras personas y siempre busca algo detrás de las palabras que oye. No, es que él me dijo eso, pero no quería decir eso. Él quería decir otra cosa. Él quería ofenderme, él quería... Tremendos. Somos tremendos cuando juzgamos. El que dice una cosa, pero está pensando otra. El que siempre habla con doble sentido. El que siempre habla con malicia. El que no se puede pensar bien cuando él está hablando porque ya allá se le percibe lo malicioso y lo malvado de lo que está diciendo.
No, ese no es el de limpio corazón, aunque tenga joyas y gran vestidos de lo más lujoso. No, porque el de limpio corazón es el que se ha despojado de todo eso. El que siempre juzga a su hermano, pero con la balanza llena de misericordia y de amor. El que siempre le da la razón o ve qué de bueno pudo haber tenido aquello que dijo o que hizo. O lo justifica siempre al prójimo. Dice, no, si ella se equivocó, fue una falla, una palabra mal dicha, pero no es su corazón así. Siempre está a favor del prójimo. ¿Estás tú a favor siempre del prójimo en tus relaciones? ¿O siempre estás a tu favor? Y siempre el prójimo sale perdiendo delante de ti. Si el prójimo sale siempre perdiendo delante de nosotros, pongamos nuestras barbas en remojo, porque nuestra injusticia es grande. ¿Y qué hacemos para limpiar nuestro corazón si lo tenemos manchado de tanta amargura, de tanta malicia, de tanta maldad, de tanto enojo, de tanta ira? ¿Qué hacemos? Pues si hay prendas de vestir que no se pueden limpiar cuando están manchadas, ni con la última tecnología. Ya hay que usar solo aquellos tejidos, ¿cómo se llaman? Que no necesitan lavarse porque nunca se ensucian, ¿qué? Nanotejidos o no sé cómo le llaman. Si no se pueden limpiar los trajes, ¿cómo vamos a limpiar nuestro corazón? Pues el único que puede limpiar su corazón con su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado es el Señor Jesucristo. Pero ¿sabe usted que no nos va a limpiar si nosotros no se lo pedimos? ¿Sabe usted que no nos va a limpiar si nosotros se los pedimos del diente al labio? ¿Sabe usted que no nos va a limpiar si hipócritamente se lo pedimos? Porque esas cosas que han manchado el corazón, esas cosas necesitan de un arrepentimiento profundo y sincero. Un reconocimiento de la lacra que hemos sido. Si no hay ese arrepentimiento y reconocimiento, no hay limpieza. Veamos a uno que se arrepintió superficialmente. ¿Sabe de quién le voy a hablar? Y perdone, no lo estoy ofendiendo ni comparando con él. Judas Iscariote. Judas Iscariote, después de vender al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, dice que le entró remordimiento. Tal remordimiento que fue y les tiró en el templo a los religiosos sus 30 monedas de plata. O sea que ni eso le quedó. Y luego fue y se ahorcó. ¿Verdad que no fue arrepentimiento? Claro que no. Si no, el Señor Jesucristo lo hubiera perdonado y lo hubiera limpiado de esa su maldad, de esa su infidelidad para con Él. Pero hubo otro que sí se arrepintió después de haberlo ofendido y de haberlo inclusive maldecido a Él, al Señor Jesucristo. Y ese fue Pedro. Y cuando se dio cuenta que todo lo que el Señor Jesucristo le había dicho que iba a hacer, lo había hecho, lo había negado, lo había maldecido, había dicho que no lo conocía,
Entonces lloró sinceramente y seguramente que le pidió que lo limpiara y se arrepintió sinceramente. Y el Señor personalmente llegó al mar de Galilea a decirle que lo había perdonado. Aleluya, aleluya. Y no le reclamó, sino que solo le dijo: Pedro, ¿me amas, Pedro? Pero me amas más, un poquito más que estos, que los otros discípulos. A Pedro, por el gran amor que tenía al Señor Jesucristo, se arrepintió. ¿Cuánto amor le tienes tú al Señor Jesucristo para arrepentirte? ¿Cuánto amor le tengo yo para arrepentirme? Ahí se demuestra el amor, porque dice que amar a Dios es apartarse del mal. Y si no nos apartamos del mal, es que no nos hemos arrepentido de ese mal, porque no amamos al Señor Jesucristo. No digamos que lo amamos, andamos revolcándonos en las mismas cosas que antes hacíamos. Y no hablo de revolcarnos descaradamente en adulterios, en robos, en crímenes. Hablo de esa basura que guardamos muy íntimamente en nuestro interior. No digamos de esas cosas descaradas también, ¿verdad? Y por último, vamos a terminar, dice el verso 9, bienaventurados los pacificadores. De todo nos habla esto, ¿verdad? En relación con el prójimo. El cielo no necesita pacificación. Ahí todo es paz, todo es amor entre las creaciones angélicas, ¿verdad que no? El cementerio no necesita de pacificación. El infierno tampoco necesita de pacificación. Ahí todo es caos, ahí todo es violencia, ahí todo es odio. El mundo es el que necesita de pacificación. La iglesia es la que necesita de pacificación. La familia es la que necesita pacificación. Nosotros mismos somos los que necesitamos pacificación, hacer las paces verdaderamente con Dios, arrepintiéndonos, hacer las paces con el que nos ha ofendido, hacer las paces con el prójimo. Pero, oigamos bien, bienaventurados, dice, no los que están esperando que hagan la paz con ellos. Como había un hombre que era 7 suelas para hacerle daño al prójimo y se decía cristiano. Y se ufanaba él de que todos llegaban a hacer las paces con él. Porque ni modo, todos estaban ofendidos, dolidos en su corazón, y entonces querían que Dios los limpiara en su corazón, llegaban a hacer las paces con él, pero él no hacía las paces con nadie. Y se ufanaba de que todos llegaban a hacer las paces con él. ¿Era este pacificador? No era. Los otros que llegaban a hacer las paces, aún ofendidos, eran los pacificadores. ¿Eres tú, soy yo, verdaderamente activo en la pacificación? En los medios donde Dios me da para desenvolverme. ¿O solo esperas con los brazos abiertos a que todos se pacifiquen contigo? Como que fueras un rey, un gobernador, como que yo fuera saber qué merecedor de qué grandes cosas.
Meditemos en todo esto en el nombre de Cristo Jesús y no nos engañemos. Si verdaderamente somos nosotros discípulos, siervos de Dios, no habla Dios a todos. En el nombre de Jesús. Amén.